Inicio carta número 5. Yo, el Cristo, estoy escribiendo esta carta 5 para definir claramente la realidad oculta, a la cual también me referiré como el universal y lo divino, para ayudarte a abrir la mente y comprender que mientras seas un individuo, aquel que te dio el ser y la individualidad, es en sí mismo universal, eterno, infinito, en todas partes, sin principio ni fin. Para el bien de aquellas personas que hayan elegido leer la carta 5 antes de las cartas anteriores que describen mi vida y mis verdaderas enseñanzas mientras estaba en la tierra, diré que mi verdadero ser de Jesús Cristo no debe de ninguna manera ser confundido con el Jesús que se describe en el Nuevo Testamento, puesto que mis enseñanzas originales, en la forma de los 4 evangelios, han sido disminuidas por todo el mundo y muy mal interpretadas. Es mi intención empezar a enseñar la verdad de la existencia, al explicar el verdadero significado de mi terminología original citada en los evangelios. Y esto es necesario para disipar y en definitiva erradicar de la conciencia de la gente todos los malentendidos que han persistido y malinformado a generaciones de buscadores espirituales desde que viví en la tierra. Cuando estuve en la tierra para describir la realidad detrás y dentro de la existencia, se me permitió el término de Padre al referirme a Dios a propósito. Y tenía justo un propósito. Tenía 2 razones para hacerlo. En primer lugar, como expliqué en la carta 1, cuando recibí iluminación en el desierto, podía ver que los conceptos que describían al Creador del universo, como los revelaban los profetas judíos, eran completamente erróneos. En segundo lugar, se me permitió percibir claramente y comprender plenamente la verdadera naturaleza del Creador. Y me di cuenta que era una naturaleza de paternidad, maternidad, de satisfacer las necesidades de la creación de una manera específica y muy bien definida, la cual es sinónimo con aquel de un padre-madre. De verdad, vi que los impulsos de la paternidad-maternidad presentes en todo ser vivo se extraían directamente del Creador y que el origen de todo amor e impulsos paternales-maternales eran también los orígenes de la vida y de la existencia en sí. También vi que la creación era una manifestación visible de los impulsos creativos universales del ser, y por lo tanto se podía llamar a la humanidad de progenie del Creador. Por esta razón, era del todo natural que hablara del Padre al referirme al Creador, pues para mí, esto es lo que realmente es el Creador en todos los aspectos, y más especialmente Padre-Madre. Pero reconociendo la insistencia judía de que la mujer ocupaba un puesto subordinado en la vida diaria, me referiría tan solo al Padre para evitar la resistencia judía y para ganar su aprobación del nuevo término. También yo ideaba al término Padre para ayudar a los judíos a que se diesen cuenta que el concepto de Jehová y la rigidez de las leyes judías eran totalmente erróneas. También al utilizar un nuevo término, el de el Padre, para describir al Creador, el impulso creativo detrás y dentro de la existencia, puse en claro que había traído
una enseñanza completamente nueva en desacuerdo con la creencia aceptada de un Dios que rechazaba ciertas personas y que les enviaba merecidos desastres como castigo. Quiero que comprendáis plenamente que en ninguna parte del Nuevo Testamento se ha dicho claro que traje una enseñanza completamente opuesta a las enseñanzas del Antiguo Testamento y por lo tanto no se puede confiar, ni aceptar, ni creer en él como una verdadera narración de mi vida y de mis enseñanzas. Un relato verdadero y preciso de mi personalidad, de mi naturaleza iluminada, de las actitudes emocionales y de mis enseñanzas en sí, le hubiera dejado abundantemente claro que las antiguas formas de religión judaicas y mis enseñanzas iluminadas eran diametralmente opuestas en todos los aspectos. La religión judaica era la de conceptos de extremado materialismo. Ciertamente hay escritos con cierta percepción mística de nuestra fuente del ser, de los cuales los judíos que estaban espiritualmente iluminados sacaban y siguen sacando. Merecen ser venerados y respetados por su estado de mente trascendente. Pero como los escritos de los profetas llegaron al hombre y a la mujer común, se les transmitía un mensaje diferente, un mensaje que les controlaba y que era puramente humano y falso. Ningún control por el bien o el mal es ejercitado desde un Dios que está arriba. Y si lo hubiera, el mundo no estaría en tal estado de espantoso trastorno y miseria. No, así no es. Traje una nueva enseñanza dirigida exclusivamente para que la gente fuera consciente de la universalidad y el amor, de la naturaleza que se halla dentro, además de la naturaleza trascendente de aquel que trajo a la manifestación visible toda la creación. Es mi propósito dejar esto muy claro para permitir a los buscadores de la verdad deshacerse de cualquier resto de creencia en que fuera yo meramente un profeta en una larga línea de profetas judíos que seguía predicando sus temas de un Jehová todopoderoso que poseía sentimientos ambivalentes hacia su propia creación. El temor hacia los judíos ortodoxos mantuvo a mis discípulos de acuerdo con lo que habían decidido contar al pueblo sobre mí. Debéis recordar que para ganar nuevos adeptos judíos al cristianismo, no se deshicieron del Antiguo Testamento porque tenían miedo, puesto que había mantenido unidos a los judíos durante siglos. Por tanto, quitaron y añadieron a mis enseñanzas todo lo que fuera compatible con las viejas creencias religiosas. Se anotaba mi genealogía para asegurar a la gente judía que había descendido del rey David. ¿Para qué se molestaron en hacer eso? ¿Por qué se molestaron en hacer eso? Solo para dejar claro que ciertamente era un judío de un linaje antiguo y por lo tanto podía ser un candidato a ser el Mesías. Si realmente hubieran comprendido el por qué había venido a la tierra, era para romper con el pasado, para poner los cimientos de un futuro de comprensión y actividad totalmente nuevas. Entonces hubiesen hecho valientes esfuerzos para asegurar que el pueblo comprendiese los verdaderos propósitos que me impulsaron hacia el día de mi muerte. Pero no lo hicieron. Obscurecieron mucho lo que intenté enseñar. Un fuerte discípulo mío, Esteban, no tenía tanto miedo de hablar claro de mis verdaderas enseñanzas, aunque también habían sido modificadas, pero aún así fue apedreado. Debéis comprender que la vida para mis discípulos era precaria y no es de extrañar
que se enmascararan mis enseñanzas con pensamientos tradicionales para hacerlas más aceptables al pueblo. Incluso habrá disputas, violencias, cuando digo que el cristianismo tan solo presenta una narrativa de algunas de mis afirmaciones y curaciones, las cuales no presentan demasiado conflicto en la enseñanza judaica. Es una religión creada por mis primeros discípulos y Pablo, después de su iniciación en Antioquía, para mantener unidos a los judíos en lo posible y para atraer a los conversos gentiles al rebaño. La conveniencia entonces llegó a ser una faceta del pensamiento cristiano. Esta es la verdad sobre mi vida y muerte en la tierra. Surgirán disputas porque la gente se aferra a sus abrigadas creencias y las abandonan solamente con el dolor experimentado por aquellos que pierden sus posesiones más amadas. Sin embargo, aunque estén tan aferrados a las creencias, son tan solo creencias. No son unos cimientos firmes sobre los cuales puedan construirse nuevas vidas. Ahora que vuelvo a vosotros a través del canal de estas cartas, estoy procurando en lo posible, dentro de los parámetros de vuestras percepciones humanas, describiros de nuevo la realidad, vuestra fuente del ser, la cual inició el universo y la existencia entre sí. Exactamente como hace 2000 años, he venido ahora, a través de la medium de estas cartas, para echar los cimientos de la evolución espiritual futura durante el próximo milenio. Vuestro desarrollo espiritual tan solo puede surgir de vuestras percepciones más profundas, comprensión de la naturaleza de la existencia y de aquel que os dio el ser. Pues lo que percibís con claridad es lo que crea las condiciones bajo las cuales vivís. Porque no habéis comprendido vuestros verdaderos orígenes espirituales. La humanidad está continuamente embrollada en guerras y ha engendrado condiciones terrenales que son una vergüenza para la conciencia humana, una fuente de sufrimiento humano de toda índole. Por esta razón estoy enviando, irradiando el pleno poder de mi conciencia crística para traer la verdad de la existencia a vosotros en la clase de terminología moderna comprensible para que podáis construir una nueva conciencia, una nueva comprensión de la verdad como realmente es, más que dejaros seguir adhiriéndoos a aquellas falsas creencias que os han enseñado o que habéis recibido por tradición. Con el uso y el entendimiento, la terminología despertará en vosotros la misma o más reverencia, amor y visión espiritual de la que sentíais antes al usar la palabra Dios. Cargado con significado universal, el término más adecuado os llenará finalmente con poder espiritual al usar y visualizar el significado de las palabras. Estoy aquí para contaros que cuando hayáis purificado vuestra conciencia de los grasos pensamientos y sentimientos humanos propios del impulso del yo, y perseveréis en la meditación y en una elevación de la conciencia hacia lo universal, comenzaréis a sentir que el poder espiritual invade la mente y al fin todo el cuerpo. Por lo tanto,
Mis enseñanzas son dirigidas exclusivamente para ayudaros a abrir vuestra conciencia a una vida nueva, a la vitalidad y al poder espiritual, para que podáis abandonar vuestra antigua manera limitada de vida insatisfactoria y encontrar una nueva fuente de alegría interior y la satisfacción de todas vuestras necesidades. Pensad en esta afirmación. No os he traído ningún se debe o no se debe, o restricciones frustrantes que no queréis imponer sobre vosotros mismos. Ciertamente, he venido para contaros cómo vuestras formas de conciencia tienen vida y al final se manifiestan en vuestro mundo. Pero dejo a vuestro sentido común el escoger pensamientos sanos, actos amorosos y el camino correcto que dirige hacia la alegría y a la realización cuando comprendáis la verdadera naturaleza de la creación. He venido también con la plena fuerza de mi poder crístico para que os deis cuenta que no hay barreras entre vosotros y aquel que os dio el ser, solamente aquellas que hayáis creado vosotros mismos por ignorar las leyes de la existencia. He venido para ayudaros a quitar las barreras y a iluminar vuestra ignorancia actual y enseñaros cómo abrir vuestra conciencia, todo el ser, al influjo de aquel que os dio el ser. Por tanto, repito, en el énfasis final, repito, en el análisis final, repito, mis enseñanzas están dirigidas exclusivamente para ayudaros a abrir vuestra conciencia a una vida nueva, a la vitalidad y al poder espiritual, para que podáis abandonar la vieja forma de vida ilimitada e insatisfactoria y encontrar una nueva fuente de alegría interior y la satisfacción de cada necesidad. Anhelo que con el amor divino alcancéis este supremo estado de ser antes de que paséis a la próxima dimensión, que vuestro paso sea sin dolor y la transición sea de espera sublime. Este es el único propósito que motiva estas cartas. La afirmación arriba mencionada es otra manera más apremiante y poderosa de decir lo que dije cuando estaba en la tierra. Buscad primero el reino de los cielos, y todas las cosas buenas se os darán por añadidura. No hice esta afirmación para convencer a la gente de que fuese buena. Es un hecho de la existencia. Debéis comprender completamente y con claridad que aquel a quien llamáis Dios y a quien yo me refiero como universal, no posee ninguno de los atributos humanos que le atribuyen muchas religiones. Las características humanas de enojo, amenazas y castigos, por ejemplo, tan solo pertenecen a la condición humana. De nuevo repito, yo, el Cristo, he bajado para dictar estas cartas precisamente para deshacer las imágenes de palabras humanas anteriores, inventadas por los profetas, de la mente de la gente. Mi firme intención es la de reemplazarlas con descripciones del poder, la conciencia universal, la cual realmente crea,
se mueve desde adentro y apoya al universo visible y a todas las demás dimensiones más allá de vuestra percepción y comprensión actual. También estoy aquí para contaros que estos universos o dimensiones se os abrirán y serán accesibles a vuestra conciencia cuando el conocimiento trazado en estas cartas sea asumido y se convierte en el mismo tejido de vuestra conciencia individualizada. Al final, la muerte llegará a ser una feliz transición desde una dimensión de existencia limitada a una más viva y poderosa. Sabréis que cuando estéis adecuadamente purificados espiritualmente y que el momento sea propicio para salir de la cápsula del cuerpo, os marcharéis aliviados y liberados de las limitaciones físicas para entrar en una dimensión de amor, del ser hermosa y maravillosa. Percibiréis la muerte como lo que debe ser, lo que realmente es para las almas iluminadas, una gloriosa transición, un don de vida más grande, de mayor creatividad y una experiencia de ser extático que nunca hayáis soñado. También quiero dejar claro que muchas personas creen que pueden vivir una vida fructífera y realizada al seguir los varios cientos de maestros del pensamiento positivo. Cambia tu conciencia, dicen, y cambiarás tu vida. Esto es verdad hasta cierto punto. Pero para los que buscan una evolución espiritual, tal cambio de conciencia aún deja sequedad de espíritu y un anhelo de algo más. Ese algo más que ansía el alma es el contacto verdadero y la reunión con su fuente del ser. Repito, ese algo más que ansía el alma es el contacto verdadero y la reunión con su fuente del ser. Mientras puede que se haya logrado cierto crecimiento espiritual, siguiendo el camino de la percepción del bien, la verdad y el cariño, se sigue siendo una entidad funcionando a solas en su propio lugar terrenal, no asistido por el universal, infinito y eterno. Una vez que comprendas la naturaleza del universal y vuelvas tus pensamientos para realmente contactar con ello, te das cuenta que ya no estás solo. Recibes el apoyo de la realidad, la que apoya el universo. Y cuando digo haciendo verdadero contacto con ello, quiero decir que con la oración suplicante para recibir este o aquel beneficio, no estás realmente haciendo contacto con tu fuente del ser. Ciertamente, la fuente del ser recibe la oración y frecuentemente se logra una respuesta rápida que satisface la necesidad. Pero el verdadero contacto con la fuente de tu ser se experimenta tan solo cuando hayas purificado tu conciencia lo suficiente del craso empuje del yo humano y hayas pasado algún tiempo en meditación y con un asiduo intento emocionalmente poderoso de extender tu conciencia hacia la fuente, buscando conexión, renovación y reconversión de espíritu,
Este es el verdadero propósito tras la existencia. Una constante y mutua reciprocidad entre la fuente del ser y la creación. Aquí os recuerdo que cuando viví en la tierra, todos los días decía a los judíos con mucha claridad que por mí mismo no podía hacer nada. Continuamente declaraba que es el Padre quien lo hace, no yo. He venido en este momento para hacer posible vuestro paso por la transición de una conciencia amarrada a la tierra a la de la iluminación, cuando uno sabe que él o ella conoce la verdad del ser. Sin duda, la gente que es profundamente religiosa, indeleblemente adoctrinada con el dogma religioso y la teología, judío, cristiano, musulmán, hinduista o pertenece a cualquier otra creencia religiosa, encontrará difícil, incluso doloroso al principio, el aceptar y hacer buen uso de estas cartas, pues una mente condicionada y programada es como el cemento. Las creencias entrañables, usadas como talismanes, apoyos emocionales y afirmaciones para dar fuerza en momentos de crisis, son grabadas emocionalmente en el subconsciente y normalmente se incorpora un temor de ofender a Dios, el contemplar avanzar hacia una verdad más alta. A menos que haya un anhelo sincero de conocer la verdad del ser, más que las creencias tradicionales, estos patrones mentales son casi imposibles de aniquilar de la mente y de las emociones, así que bloquean el verdadero progreso espiritual. He venido expresamente para ayudar a aquellos que tengan la voluntad de moverse más allá de esas barreras hacia la iluminación verdadera. Por tanto, si por intuición sientes que las palabras que hay en estas páginas son la verdad y te sientes atraído a ellas, ten confianza, porque estás preparado para comenzar el camino espiritual que se esboza en estas cartas. Y yo estoy a mano para darte el valor para seguir hasta que alcances tu meta, la verdadera iluminación espiritual, una vida nueva, fuerza de voluntad y el encuentro con lo que yo llamaba el reino de los cielos. A diario, la meditación sincera y la oración te permitirán lograr la purificación mental y progresivamente la verdad y la comprensión reemplazarán los mitos antiguos que tanto abrigaste. Para empezar las siguientes enseñanzas, yo, el Cristo, debo recordaros que el vuestro no es un universo sólido. Como probablemente ya sabéis, que según vuestros científicos, la materia sólida, la sustancia visible del mundo, se compone realmente de partículas de energía. La verdad del ser, de vuestra dimensión terrenal, se basa sobre esta realidad fundamental de la creación. Para comprender mis enseñanzas referentes a la verdad del ser, es necesario captar este aparente vacío fundamental subyacente de todo vuestro mundo creado. La mayoría de vosotros
Conocéis este hecho de la existencia de manera intelectual. Sin embargo, aún no se ha filtrado a vuestra conciencia para daros una nueva perspectiva del mundo y de la existencia en sí. Seguís pensando, como lo habéis hecho durante milenios, que vuestro mundo es sólido y que las condiciones del cuerpo y todo fenómeno externo están fuera de vuestro control. Creéis que sois víctimas de la existencia. Sin embargo, la verdad es lo contrario, y vuestras vidas reflejan estas creencias. Por tanto, es imprescindible que yo vuelva para ayudaros a adelantarse a una percepción de la verdad más alta. Como dije en la carta 1, después de la iluminación en el desierto, volví a mi mundo de ciudades y pueblos de Palestina, y enseguida empecé a controlar los elementos de la materia, donde viera la necesidad de ayudar a aquellos que estaban necesitados o sufriendo. He venido para enseñaros exactamente por qué pude hacerlo. Como os revelaba en la carta 1, durante el tiempo en que recibí plena iluminación en el desierto, comprendí que la materia no era realmente sólida. No se me dio a entender exactamente cómo las partículas eléctricas que denominé el titileo de motas aparentaba ser materia visible. Tan solo sabía que estas motas se movían a altas frecuencias de velocidad dentro de Dios-mente y que por lo tanto Dios-mente era universal. Percibí que Dios-mente era tanto el creador como la sustancia de todas las cosas dentro de la creación en sí. De esto estaba absolutamente seguro. También vi con toda claridad que el pensamiento humano, al estar cargado de convicción o emoción, afectaba radicalmente este proceso de materialización de formas visibles. Por tanto, la mente humana podía, y de hecho lo hacía, interferir con la verdadera intención de Dios-mente. Fue una comprensión emocionante y exultante, puesto que los mitos que me habían enseñado los rabinos judíos eran claramente falsos y fueron inmediatamente eliminados de mi mente. Abracé la verdad con entusiasmo, pues comprendí por qué la gente experimentaba la miseria y el sufrimiento. Esto emanaba de sus propios procesos de pensamiento. Y lo voy a repetir. Abracé la verdad con entusiasmo, pues comprendí por qué la gente experimentaba la miseria y el sufrimiento. Esto emanaba de sus propios procesos de pensamiento. También se me dejaba ver las comunidades de partículas vivas que la ciencia llama células, trabajando dentro de todo ser vivo. Era consciente de la armonía divina, controlando el funcionamiento de las células, que muy afanadas construían y mantenían las distintas partes de los cuerpos físicos de todas las criaturas vivas y de la vida vegetal, grandes y pequeños. Por esa razón, utilicé tanto el paisaje para dar ejemplos de inmaniscencia
y actividad del Padre dentro de las partes menores de la vida salvaje, tales como las plantas y los pájaros. Como expliqué con claridad en la carta 1 y en la 3, llamé a Dios mente el Padre, porque podía ver, percibir la verdadera naturaleza de Dios, la verdadera naturaleza de Dios mente. Y decidí que cuando volviera a la gente de Palestina, les describiría las revelaciones que había recibido y comprenderían que las creencias imbuidas en su misma conciencia por aquellos rabinos eran completamente falsas. Vi que la verdadera naturaleza de Dios mente era la forma más alta del amor divino. Y eso podía verse firmemente activo en cada ser vivo. Como mencioné arriba, a través de este conocimiento podía hacer milagros y controlar los elementos donde fuera oportuno y necesario. Igual que anhelaba refutar los mitos que poseían las mentes de los judíos de Palestina, así anhelo demostraros que muchas de las teorías propuestas por vuestros científicos han surgido por una fuerte reacción a los dogmas y doctrinas de la Iglesia en años pasados. Para comprender esta afirmación, debes darte cuenta de que hasta el tiempo de Darwin, mientras que varias iglesias cristianas tenían la mente del pueblo bajo su dominio, se aceptaba en términos generales que el universo se había creado como estaba escrito en el Génesis del Antiguo Testamento de la Biblia. Cuando los hombres de la ciencia intentaban anunciar sus descubrimientos y teorías, estaban obligados a describir sus nuevas creencias ante la enorme oposición religiosa. Por consiguiente, era necesario utilizar gran parte de su energía mental en comprobar que las afirmaciones de los profetas estaban equivocadas. Al hacerlo, este asunto les causó la pérdida de la claridad de visión y también se vieron impulsados por el yo. De modo que cualquier percepción intuitiva que fuera propuesta por la fraternidad científica quedó burlada y rechazada sin más por otros científicos. A causa de este clima mental, el péndulo de la búsqueda de la verdad osciló exclusivamente hacia la constante creencia en la razón y en la lógica, encerrando así el intelecto humano en el materialismo al buscar las respuestas de los orígenes de la vida y de la existencia. Por tanto, es absolutamente necesario que yo refute algunas de las llamadas verdades de la doctrina cristiana. Al llegar a una de estas teorías, tanto los científicos como los hombres de la Iglesia se han metido en los reinos de absurdas suposiciones, no probadas, para contestar a las preguntas que previamente no podían ser contestadas únicamente por la mente terrenal. Habiéndote contado que la sustancia de vuestro mundo material está compuesta básicamente de partículas eléctricas agitadas a gran velocidad dentro del espacio, vuestra ciencia no es capaz de explicaros por qué tales partículas de energía toman la forma y la densidad de la materia.
excepto que habla de fuerzas de fusión que casualmente crean los elementos. La ciencia no puede contaros cuál es la fuerza de motivación que atrae las partículas que forman los elementos. Tampoco puede explicaros la ciencia desde dónde proceden tales partículas de energía, excepto decir que se soltaron durante el tiempo del Big Bang, el cual creen ellos dio el primer ímpetu a la creación. ¿Por qué un repentino Big Bang? ¿De qué? ¿Cuál fue el factor motriz detrás de ello? La ciencia habla del electromagnetismo, pero no puede decir de dónde proceden tales energías que aparecen y desaparecen. ¿Dónde van? ¿Por qué vuelven? Desde la perspectiva humana, parece que no hay ninguna actividad inteligible dentro o detrás de la obra. La ciencia dice que el electromagnetismo simplemente es un sencillo hecho de la existencia. Sin embargo, procede una obra altamente inteligente. Entonces, si produce una obra altamente inteligente y determinada en forma de millones de billones de sustancias de las cuales está hecho vuestro universo, ¿cómo sucede eso? No hay nada que el electromagnetismo haya convertido en visible que la mente humana pueda considerar como carente de propósito o significado. La ciencia ignora este nivel de creación más básica y vital. Sin respuesta a esta pregunta, ¿por qué todo lo que ha sido traído a la manifestación visible a través de la actividad de las energías gemelas de electromagnetismo siempre tiene un propósito, tiene éxito y es racional? Nada de valor en la búsqueda de vuestros orígenes se descubrirá. Hasta que la ciencia pueda probar y descubrir la realidad del espacio en el cual las partículas eléctricas del ser visible están apoyadas, la ciencia quedará siempre detrás de las puertas cerradas del materialismo. Estará bloqueada a la verdad eterna y a la sabiduría universal y encerrada dentro de la atadura de la razón. Razón que es el producto tan solo de la actividad finita de las células del cerebro. Es la verdadera naturaleza del espacio lo que quiero presentaros. Pero antes de proceder, debo primero traer vuestra atención a muchas preguntas muy pertinentes. A través de las edades, mucho del trabajo del electromagnetismo ha parecido a la mente, la visión y al tacto de las entidades vivas como sólido. Te lo repito una vez más. A través de las edades, mucho del trabajo del electromagnetismo ha parecido a la mente, la visión y al tacto de las entidades vivas como sólido, inalterablemente duradero. Metales, madera, rocas, entidades vivas, todo se creía fueran compuestos de materia sólida, inanimada o viva. Con tal creencia
en un universo sólido, es natural que los profetas místicos de antaño hubiesen concebido un individuo poderoso que poseía enormes poderes para crear todas las sustancias sólidas del universo. Al visualizar a tal individuo poderoso, era natural que percibiera una figura real de control universal, que poseía una naturaleza retributiva al confrontarse con el comportamiento de la humanidad que había creado una sociedad turbulenta. Ni los profetas de antaño, ni la creencia, ni la ciencia de hoy se han acercado a la verdad de la existencia. Ninguno ha dado con la verdad. La ciencia dice que la vida empezó cuando de alguna manera inexplicable una combinación correcta de reacciones químicas produjo una molécula capaz de hacer copias de sí misma que desencadenaron más reacciones químicas. Tal descripción de la enorme y rebosante complejidad y poder de la fuerza de la vida, siendo perceptible porque es capaz de autorrepetirse, revela empobrecimiento básico de la percepción y pensamiento científico que producía tal teoría. Lo que es más, la sugerencia de que tal combinación de elementos químicos inanimados podían unirse de manera específica, por casualidad, para producir tan asombroso resultado de auto-replicarse, es científicamente indiscutible. Y esto es porque la mente finita humana, aun sea científica, no puede tratar con tal extraño suceso de autorreplicación no iniciada, y es demasiado sugestiva, de un suceso mágico, de una intervención, de una fuente inimaginable, la cual ningún científico se atreve a contemplar por temor a que le ridiculice. Esta aquiescencia de Cordero se considera más científica que producir teorías inspiradas que no pueden probarse íntegramente mediante experimento. Por lo tanto, el verdadero progreso científico queda bloqueado por las leyes materialistas de la ciencia y de que la ciencia se ha autoestablecido. Este bloqueo ante el futuro progreso evitará que la ciencia investigue debidamente el reino de la mente y el espíritu hasta que algún científico iluminado desafíe la convención y se atreva a cruzar la frontera entre lo visto y lo no visto. Si hubiesen sido presentados los profetas de antaño con la teoría de la autorreplicación molecular, no tendrían ninguna dificultad con tal suceso mágico y dirían que Dios hizo las combinaciones y las imbuyó de vida. Esta tampoco sería la explicación correcta. En este antiguo concepto religioso no hay más que decir. Es este antiguo concepto religioso de un Dios en lo alto, creando desde lo lejos, que evita que el hombre de la ciencia adelante hacia reflexiones de conocimiento más espirituales. Por tanto, a pesar de la aparente emancipación de la ciencia de las doctrinas antiguas, sigue estando tan atada y entorpecida
por los temores de las doctrinas desacreditadas del siglo XIX. Se adoptan sus ridículas teorías porque aún no se ha percibido a la realidad de nuestra fuente del ser detrás y dentro de la molécula viva. Siguiendo su historia de la creación, la ciencia afirma que después de la autofabricación de moléculas vivas capaces de replicarse, formándose en una célula viva tan pequeña que no puede verse a simple vista, esta llegó a ser la base de toda la multicomplejidad de los organismos vivos, incluyendo las plantas, los insectos, los reptiles, las aves, los animales y el hombre mismo. De modo que todos los seres vivos tienen un antepasado común, la primera molécula viva. La ciencia no puede explicar por qué las moléculas autorreplicantes se combinan para formar una célula viva. Sigue siendo un misterio para la ciencia hasta hoy en día. La célula viva, según dice la ciencia, se repite sin fin en 1 billón de billones de billones de formas diversas. Es la base del universo visible. ¿Cómo es eso? ¿Qué impulso motiva tal repetición? La ciencia no lo sabe decir. Arraigada en su propia ceguera, ha arrastrado a la gente hacia la ceguera materialista con ella misma. Y ahora, la primera célula viva merece la plena atención de cualquiera que está buscando seriamente la dimensión espiritual y el motivo principal de la existencia. Porque la primera molécula viva y la primera célula viva son primerísima evidencia de alguna actividad inteligente dentro de la materia en el universo. El primer rango que demuestra sensatez y sensibilidad es la fusión de la membrana que cubre la célula, dándole protección e individualidad. Piensa en este fenómeno milagroso. La célula absorbe del ambiente solamente el alimento seleccionado a través de la membrana. No solo absorbe el alimento correcto, sino después de usar la nutrición, la célula elimina el desecho a través de la membrana permeable. Se debe preguntar cómo la parte puramente física de la membrana de la célula, invisible a simple vista, sabe distinguir y seleccionar el alimento correcto para realzar su bienestar y luego ejercer el suficiente discernimiento para deshacerse de la materia tóxica no deseada. ¿No veis un alto grado de propósito en esta actividad? ¿Y podéis creer que tal propósito es fortuito? ¿Y no es el propósito el sello de la inteligencia? No tan solo esto. La membrana de la célula sigue haciendo este trabajo de seleccionar el alimento y deshacerse de la materia tóxica en 1 billón de billones de diferentes circunstancias y condiciones relacionados con la supervivencia de especies y ambientes diversos. ¿No es esto evidencia del propósito
que se muestra dentro de cada acción, de cada especie, sean insectos, plantas, reptiles, aves, animales y seres humanos. No se podría describir el universo como el consistente y constante impulso del propósito hecho visible dentro del reino de la materia visible. El espíritu del propósito es un elemento físico o uno de conciencia. Y si puedes aceptar que el propósito es un impulso irrefutable de creatividad detrás de la existencia, entonces puedes comprender la siguiente percepción de que vuestro universo es la manifestación visible de una evaluación inteligente de causa y efecto, claramente evidente dentro de la materia viva. Pues si la célula viva puede seleccionar el alimento correcto y también eliminar el desecho tóxico, esta sencilla actividad muestra un conocimiento de la necesidad de asimilación y también la de prever la acumulación resultante de desechos tóxicos y la necesidad de eliminación de tal desecho para asegurar la continua salud de la célula. ¿No es esto una clara indicación de una evaluación inteligente de causa y efecto? Lo que es más, la ciencia dice que la célula contiene un núcleo que podría compararse al cerebro humano, puesto que transmite mensajes y su función más importante es la de almacenar información. La memoria, que contiene no tan solo los detalles que se relacionan con una célula, sino los del cuerpo entero en el cual reside. El hecho es que al investigar la célula, la ciencia ha descubierto que parece ser en sí un sistema de mensajes químicos, llevado a cabo de modo determinado, inteligente e inteligible. ¿Cómo podría suceder esto si los orígenes de las moléculas de la célula eran simplemente elementos químicos inanimados? Discutirías que detrás de cada mensajero con un mensaje de transmitir, ¿hay pensamiento inteligente o conciencia? Y mira qué precisos son los mensajes que se transfieren de célula a célula para asegurar la precisa repetición de ciertas especies durante millones de años. ¿En qué momento entonces entró en los organismos vivos la conciencia? ¿Y cómo fue que el pensamiento inteligente que considera y decide entró en el campo de la materia inanimada inconsistente? Inconsciente también. Si la conciencia inherente, sin ella, sin la conciencia inherente, ¿cómo puede ocurrir tanta actividad informada e informando en una célula que es invisible a simple vista? ¿No está la actividad el producto de la conciencia-conocimiento, demostrando la presencia de vida inteligente en su denominador más bajo? Además, una sola célula viva en forma de bacteria puede deslizarse sola y vivir su propia vida frecuentemente emocionante dentro del ambiente,
o como virus, llevando a cabo su trabajo mortal especializado en atacar sus objetivos específicos dentro de los organismos vivos. Por otra parte, la célula puede estar fija en un organismo llevando a cabo su propio importantísimo trabajo de construcción y mantenimiento de alguna parte del organismo. Tal trabajo produce materia viva, justamente adecuado y necesario para el órgano vivo sobre el cual trabaja, sean partes del cuerpo humano o de la vida animal o vegetal, tales como los dedos de los pies del humano y el vaso, o la piel animal y colmillos, o las escamas del pez y el plumaje de las aves, o la corteza del árbol y las hojas en las ramas, o los pétalos y el tallo de las flores, o las antenas de las mariposas y sus alas diáfanas, y la piel de reptil de los cocodrilos y sus dientes, los ojos del calamar que cambian de color según su necesidad de camuflaje. Cada uno de estos fenómenos físicos, completamente diversos y aparentemente no relacionados, es creado por el especializado trabajo individualizado de billones y billones y billones de células vivas idénticas. Al contemplar la magnitud y la diversidad del trabajo logrado por una simple célula viva, invisible a simple vista, ¿se puede creer en un universo mecanicista? ¿Sería probable hacer esto si la materia producida por tales células fuera ilógica, que no ofreciera ningún propósito verosímil detrás de ninguna razón por su existencia, desprovisto de conciencia personal? Pero esto no es así. Estas células vivas idénticas trabajan juntas en armonía dentro del hombre o del animal para hacer un hígado con sus múltiples deberes dentro del cuerpo, para crear un ojo intricado que tiene sus propios propósitos específicos de poner la entidad en contacto directo e inteligente con su entorno, con la ayuda del cerebro, o fuertes huesos expresamente e intrincadamente diseñados junto con tendones y músculos para unirse con otros de manera tan oportuna que permiten pleno y ágil movimiento de la entidad. Lo que es más, las células nunca se entrometen en el trabajo de las demás. Al crear un riñón, no hacen de repente una oreja. Al crear pelo, no se lanzan de repente a hacer piel. No, las células crean el cuero cabelludo y las mismas células crean el pelo. La única diferencia entre las células de la piel y las del pelo es el trabajo que realizan segundo tras segundo durante toda una vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el factor que motiva e inspira? ¿Accidente? ¿Qué inteligencia organizadora puso en movimiento todo el proceso desde el nivel más fundamental de la formación de simples elementos de libres partículas eléctricas dentro del espacio?
La combinación de elementos para formar sustancias químicas. La combinación de sustancias químicas específicas para formar una molécula viva. La combinación correcta de moléculas vivas para hacer una célula viva que puede nutrirse, excretar desechos, construir según especificaciones claras, desplazarse y sostener este enorme edificio de creación sistemáticamente a través de billones de años. No simplemente esto, sino cuál es la fuerza motivadora que haya diseñado y logrado evolucionar dentro de los sistemas y entidades, billones y billones de formas diferentes para fertilizar las semillas de todo tipo, sean las de las plantas, las de los insectos, de los reptiles, de las aves, de los animales o de los seres humanos, evolucionando para cada uno un sistema inteligente de procreación adecuada a las condiciones climáticas, la producción de vegetación en el entorno con el fin de asegurar la supervivencia. ¿No es la supervivencia también evidencia de actividad de propósito inteligente? Y al cumplir esta gran hazaña de creatividad, no deberías preguntar, ¿cómo es que cada especie viva tenga su propia manera individual de criar su prole y de protegerla en todo lo posible hasta que sean capaces de sobrevivir a solas? ¿No es eso amor por la creación activa en su forma más elevada? No podemos dejar este análisis de lo que tiene que decir la inteligencia humana acerca de los orígenes de la vida y de la creatividad, sin olvidar las importantísimas moléculas ADN, las cuales dicen que llevan el proyecto de todo el organismo de la planta o del bebé. Además, estas moléculas ADN dan las instrucciones a las células, informándolas que construyan según su cromosoma depositado por la semilla. Si de veras, en lugar de la inteligencia, la ciencia os ha dado las moléculas ADN como vuestra fuente de existencia, vuestro líder supremo, vuestro director de la creación, sobre las cuales las células de la materia poco sólidas deben depender toda la creación para su supervivencia. Entonces, contemplad el glorioso ADN, Señor de vuestra creación. ¿Desde dónde sacaron las células ADN sus inteligentes poderes direccionales? La ciencia ya está totalmente satisfecha de que ha podido explicar satisfactoriamente por qué las diversas especies de todo tipo se repiten con tanta precisión y calidad constante. La ciencia quiere que creáis que vivís en un universo puramente mecanicista, que el fenómeno de la evolución surge puramente de mutaciones por casualidad y de la ley del más fuerte.
si estudiaras los diversos organismos de la creación, las infinitésimas y diversas actividades de las especies relacionadas de todo tipo, ¿de verdad puedes creer en un concepto tan poco probable y materialista? No es ninguna mera coincidencia que hoy, para que descubráis la inmensa inteligencia detrás de la creación, tenéis a numerosas personas creativas que emprenden viajes difíciles para explorar, determinar y fotografiar los hábitats de las criaturas salvajes y de las plantas silvestres. Os entretiene e instruye una diversidad de información y fotografías de las maravillas de vuestro universo. Durante mi tiempo en la Tierra, no tuve tales maravillas a qué referirme para enseñar a los judíos la verdad universal de la existencia. Tenía tan solo los animales domésticos y las aves para usar como ejemplos del maravilloso ingenio e inteligencia y clara conciencia en todo ser vivo. En ninguna parte del Evangelio ha sido escrito que yo me refiriera al alto y poderoso Jehová como creador, como era costumbre de los líderes judíos. No recurrí al campo, a las flores y a las aves, y procuré enseñar a mis compatriotas que estaban rodeados por una creación milagrosa y maravillosa. Entonces, repito, no hice como dicen y como se haya escrito. Al contrario, recurrí al campo, a las flores y a las aves, y procuré enseñar a mis compatriotas que estaban rodeados por una creación milagrosa y maravillosa. Hace 2000 años, en vuestra dimensión, nos faltaba vuestro fondo científico, moderno, para poder observar de manera inteligente y explicar la actividad de lo que yo calificaba el Padre a todo su alrededor. Para descubrir vuestra verdadera fuente del ser, os pido que evaluéis la inimaginable e indescriptible complejidad y diversidad y el propósito de la obra claramente evidente en los pingüinos y en los cerdos. La mente humana puede explicar cualquiera de las actividades más básicas en, digamos, el sistema digestivo, que rápidamente reúne las enzimas requeridas y las hormonas necesarias para la digestión. Entonces, la mente humana puede replicar cualquiera de las actividades más básicas. El sistema digestivo, que rápidamente reúne las enzimas requeridas y las hormonas necesarias para la digestión. ¿Cómo se atreve la mente finita, siendo incapaz de percibir con claridad el verdadero proceso creativo, gobernado por el conocimiento instintivo, atreverse a afirmar inequívocamente, desafiando toda contradicción, que comprende los verdaderos orígenes de la creación y las fuerzas de las cuales la creación ha tomado forma? ¡Qué arrogancia! Estos hombres solamente pueden pensar según lo que les dicen sus ojos. Veo la actual ignorancia científica con amorosa compasión, una mirada risueña y con una pasión avasalladora de bajarle los humos, pues hasta que alguien
pueda cuestionar su autosuficiencia y su posición de infalibilidad, nunca podrá lograrse un verdadero entendimiento entre las verdades eternas y el conocimiento científico humano. Pero tiene que lograrse. De lo contrario, la evolución espiritual humana se quedará paralizada. La mente científica está demasiado llena de conceptos finitos, ideados de los libros, fórmulas y ecuaciones aceptadas y la necesidad de ser aprobada por los compañeros para no permitir ninguna penetración de la inteligencia más alta. De parte mía, pido a los lectores de estas cartas que formen una asociación para retar a la ciencia y preguntar: ¿en qué momento se discierne la conciencia por primera vez en la evolución del mundo de la materia? Repito y digo en serio, preguntad al científico en qué momento de la evolución del mundo se discierne por primera vez la conciencia en la célula viva. Si era la célula viva. Pregunta si era discernible en las moléculas vivas que se combinaban para hacer la célula y encasillarse en la membrana tan inteligentemente diseñada que permitía el consumo de alimento seleccionado y el desecho de excrementos tóxicos. ¿Cómo reconoce el desecho tóxico? Y si se puede conceder que la conciencia podría estar presente en las moléculas vivas, ¿no deberíais preguntar si las propiedades químicas que se convertían en una molécula viva podían no haber tenido conciencia, que al final los impulsó y propulsó en una combinación viva para hacer una molécula? Y habiendo retrocedido a este punto en los orígenes de la existencia, las propiedades químicas, todavía debéis preguntar: ¿por qué la conciencia debería hacerse una presencia visible tan solo dentro de las sustancias químicas? ¿Por qué no en los elementos en los cuales la individualidad tomó forma por primera vez? ¿Y sí en los elementos? ¿Por qué se debe negar que la conciencia propulse las partículas eléctricas para formar los elementos? ¿Es racional negar la posibilidad? ¿Es racional negar tal posibilidad? Y habiendo llegado a tal posibilidad, ¿no deberíais ir más lejos y preguntar: ¿desde dónde procede el electromagnetismo? ¿Cuál es la realidad de la electricidad más que rayos de luz intensos, ya descritos por la ciencia como fotones y electrones? ¿Y cuál es la realidad del magnetismo más que energías dobles de unión y rechazo, impulsos de energía que han traído estabilidad y orden al caos? Preguntad a la ciencia: ¿de dónde procede el electromagnetismo, que es responsable de los pasos más básicos de la creación de un universo organizado y ordenado, de una complejidad y diversidad imposibles de imaginar? Intentaré ahora explicar en vuestras palabras a aquel que está más allá de las palabras y en este momento, más allá de
toda comprensión terrenal individualizada. Por eso, el intelecto, aunque ayuda al cerebro a comprender intelectualmente las realidades espirituales que os estoy exponiendo, también crea una barrera ante la verdadera percepción espiritual y experiencia. Por esta razón, considerad las referencias a la máxima dimensión universal como simple orientación, ideas, vislumbres de formas indefinidas de conciencia de la realidad detrás y dentro de vuestro universo. Lleva cada idea, una por una, a la meditación. Lo que estoy a punto de explicar es enteramente dentro de y de la conciencia, sin parámetros ni fronteras. Si estás bastante evolucionado espiritualmente, sígueme allí, más allá de las palabras. Empezarás a comprender espiritualmente todo lo que intento contarte. Las palabras te guiarán y te descubrirán nuevos horizontes del ser. Persevera. La luz gradualmente, quizá imperceptiblemente, penetrará tu mente y tendrás pequeños estallidos de visión interior. Son muchos los que han experimentado un pequeño estallido de visión interior, que brevemente han sentido un toque de la conciencia divina y luego, casi sin atreverse a continuar creyendo en tal momento trascendente de despertar, empiezan a preguntar, dudan y finalmente se disipa el pequeño influjo de conciencia divina. Cuidado, no hagas eso. La incredulidad te retrasará. Te verás envuelto en el plano de existencia material más de lo que puedas imaginar. Sea lo que sea que te dan y puedas recibir, mantente firme y no dudes. La duda destruye el progreso firme porque crea sus propias formas de conciencia que ocultarán e incluso erradicarán la visión interior que hayas recibido antes. Por lo tanto, la elección de pensamientos, creencias o incredulidad, duda o fe, construye o destruye el progreso en tu búsqueda de la verdad. Cualquier negación borra de tu conciencia el progreso que hayas logrado. Además, cuanto más alto asciendes en la verdad espiritual, más poderosos se hacen los pensamientos. Por tanto, crea y mantente firme a tu propio ímpetu espiritual y no permitas que nadie se entrometa y mine aquel impulso. Mantente firme a tus percepciones anteriores. En momentos de duda, sigue plácidamente en pensamientos positivos, utilizando afirmaciones instructivas, siendo fiel a la orientación anterior cuando la vibración de tus frecuencias de conciencia eran más altas. Usa tu fuerza de voluntad, escogiendo afirmaciones que contienen lingotes de oro, de verdad espiritual.
Vuelve a ese nivel más alto de conciencia una y otra vez. Por pereza mental, no te rindas. No te rindas totalmente al flujo y reflujo de las energías espirituales de la conciencia y conviértete en un balancín espiritual. No puedo enfatizar lo suficiente este peligro de autoobstrucción. Hazte activamente consciente de ello. Si conoces algo de las narraciones de mi vida en Palestina, recordarás que yo también sufrí el fenómeno de los altibajos de la conciencia espiritual. Y me era necesario ausentarme a las colinas para rezar, para meditar y renovar mi fuerza espiritual. Por lo tanto, comprende tus periodos secos, pero no te rindas ante ellos, cediendo pasivamente a un cambio de actitudes y patrones mental-emocional indeseables. Mientras conscientemente acudes a tu fuente del ser para recibir nueva fuerza para la elevación de las frecuencias de tu conciencia. Así estas fases negativas se reducirán enormemente en fuerza y en duración. Repito que en todo momento, cuidado cómo usas tu mente. Deja que tu actividad mental sea siempre constructiva y pueda contribuir a tu propio crecimiento espiritual, que no sea su continuo obstáculo.